La casa estaba en el borde de Merrifield, como si la hubieran olvidado a propósito. El número 17 de Hollow Lane no estaba abandonado. Era peor que eso. Era ocupado, pero nunca realmente viva. Sus ventanas siempre estaban cerradas, incluso en verano. Sus luces parpadeaban de forma impredecible, y por la noche, cuando el pueblo se quedaba en silencio, la gente juraba oír susurros tras sus muros. No fuerte, no claro, solo lo suficiente para hacerte dejar de caminar. Merrifield era el tipo de pueblo donde no pasaba nada. La gente cerraba las puertas con llave por costumbre, no por miedo. Los niños montaban en bicicleta hasta el atardecer. Los vecinos conocían tan bien las rutinas de los demás que cualquier desviación se convertía en noticia. Por eso importaban los susurros. Empezaron hace años, mucho antes de que nadie pudiera recordar cuándo. Al principio, se descartó que fuera culpa de la plomería o del viento que pasaba por el revestimiento agrietado. Luego, alguien afirmó que los susurros decían su nombre. Nadie se rió después de eso. La casa pertenecía a Eleanor Whitcomb, si es que pertenecía, era la palabra adecuada. La había heredado tras la desaparición sin explicación de su esposo, Daniel, 12 años antes, sin cuerpo, sin despedida, sin investigación que llevara a ninguna parte. Eleanor nunca se mudó, ella se quedó, en silencio, observando. En la noche todo cambió, los susurros eran más fuertes. La señora Hargreaves, que vivía al otro lado de la calle, se despertó justo después de medianoche. Más tarde diría que sintió como si alguien le hubiera susurrado directamente al oído. Se incorporó en la cama, con el corazón latiéndole con fuerza, convencida de haber oído una voz que decía: «Ya es hora». Al otro lado de Hollow Lane, las luces del número 17 se encendieron. Entonces, de repente, salieron. Por la mañana, Eleanor Whitcomb se había ido. Y por primera vez, los susurros cesaron. La ausencia de sonido era más inquietante que cualquier susurro. Al mediodía, la mitad de Merrifield se había reunido cerca de Hollow Lane. Aún no había cinta policial, solo gente fingiendo pasar. La puerta de Eleanor estaba entreabierta, meciéndose suavemente con la brisa. Dentro de la casa olía a polvo y aire frío. No había señales de forcejeo, no había muebles rotos, no había sangre. Su bolso estaba sobre la mesa de la cocina. Su abrigo seguía colgado junto a la puerta. Eleanor había desaparecido de la misma manera que su marido, en silencio. El pueblo reaccionó de la única manera que sabía, con historias. Algunos decían que Eleanor finalmente había perdido la cabeza, otros creían que Daniel había vuelto por ella. Algunos susurraban cosas más siniestras, que la casa se la había llevado, como siempre había amenazado con hacerlo. El sheriff llegó tarde, moviéndose lentamente, como si temiera tocar algo frágil. Hizo preguntas que todos ya habían respondido, pero me di cuenta de lo que él no vio. El reloj de la sala se había parado a las 23:47 horas, y debajo, grabada débilmente en la repisa de madera, había una palabra que nadie mencionó en voz alta: escuchar. Esa noche, la gente cerró las ventanas más fuerte de lo habitual, y en algún lugar profundo, dentro del número 17, algo esperaba. La ausencia de sonido era más inquietante que cualquier susurro. Al mediodía, la mitad de Merrifield se había reunido cerca de Hollow Lane. Aún no había cinta policial, solo gente fingiendo pasar. La puerta de Eleanor estaba entreabierta, meciéndose suavemente con la brisa. Dentro de la casa olía a polvo y aire frío. No había señales de forcejeo. No había muebles rotos. No había sangre. Su bolso estaba sobre la mesa de la cocina.
Su abrigo seguía colgado junto a la puerta. Eleanor había desaparecido de la misma manera que su marido, en silencio. El pueblo reaccionó de la única manera que sabía, con historias. Algunos decían que Eleanor finalmente había perdido la cabeza. Otros creían que Daniel había vuelto por ella. Algunos susurraban cosas más siniestras, que la casa se la había llevado, como siempre había amenazado con hacerlo. El sheriff llegó tarde, moviéndose lentamente, como si temiera tocar algo frágil. Hizo preguntas que todos ya habían respondido. Pero me di cuenta de lo que él no vio. El reloj de la sala se había parado a las 23:47 horas. Y debajo, grabada débilmente en la repisa de madera, había una palabra que nadie mencionó en voz alta. Esa noche, la gente cerró las ventanas más fuerte de lo habitual. Y en algún lugar profundo dentro del número 17, algo esperaba. Nunca había creído en los susurros. No realmente. Creía en las personas, en lo que ocultaban, en lo que temían y en lo que estaban dispuestas a mentir. Las casas no susurraban. Las paredes no confesaban. La gente lo hizo. La desaparición de Eleanor reabrió una vieja herida en Marrowfield. El caso de Daniel Whitcomb había sido enterrado discretamente hacía años. Oficialmente sin resolver, extraoficialmente ignorado. Empecé escuchando. La señora Hargraves juró que Eleanor últimamente se comportaba con más ligereza. Sonreía más, como aliviada. El cartero mencionó que Eleanor había dejado de recibir cartas hacía meses. Cartas que solían llegar todas las semanas, siempre escritas a mano y nunca con matasellos de una zona cercana. El carnicero recordó que Daniel discutió con alguien la noche que desapareció. Alguien cuya voz no encajaba en Marrowfield. Dentro de la casa noté algo más. Las paredes eran gruesas, aisladas, cuidadosamente modificadas, para transmitir el sonido. No lo amplifiques. Dirigirlo. Los susurros no habían sido aleatorios. Habían sido diseñado. Y de repente, la pregunta no era por qué la gente escuchaba susurros. Fue Strong. ¿Quién los quería? Esa noche, mientras estaba solo dentro de la casa, lo escuché por primera vez. Ni un susurro. Un respiro, justo detrás de mí. La sospecha se centró rápidamente en la respuesta más fácil. Eleanor había matado a Daniel. Una mujer tranquila. Una casa extraña. Un marido desaparecido. Encajaba perfectamente. El sheriff se inclinó, aliviado. Pero las mentiras siempre dejan huellas. La desaparición de Daniel no fue violenta. No hubo ganancias económicas. No hubo cambios en la vida de Eleanor después. No hubo libertad repentina. En cambio, ella se quedó. ¿Por qué quedarte en la casa que supuestamente guarda tu peor secreto? Luego estaba el señor Calder, el antiguo manitas. Había renovado la casa hacía años. Había instalado paredes nuevas. Insonorizado. Calder afirmó que Eleanor quería privacidad. Pero la privacidad no requiere acústica direccional. Al ser confrontado, a Calder le temblaron las manos. Admitió que Eleanor le había pedido que mejorara la transmisión del sonido en ciertas salas. ¿Por qué? Ella dijo que necesitaba que alguien la escuchara. Susurró. Eso no la convirtió en una asesina. La hizo sentir miedo. Y el miedo siempre apunta a un lugar específico. Más tarde esa noche, encontré algo escondido debajo de las tablas del suelo del dormitorio. Una grabadora. Viejo. Desgastado. Todavía funcional. Presioné play. Y oyó la voz de Daniel rogando a alguien
que no la dejara oír. La grabación lo cambió todo. Daniel no tenía miedo de Leonor. Él tenía miedo para su. Los susurros no la perseguían. Le estaban advirtiendo. A través de conversaciones unidas entre sí, a partir de chismes del pueblo y registros olvidados, surgió una nueva historia. Daniel había descubierto algo sobre Marrowfield, específicamente sobre Hollow Lane. Años antes, el terreno se había usado para otra cosa. Unas instalaciones, extraoficial, pruebas psicológicas, manipulación de sonidos, experimentos de comportamiento. La casa no estaba maldita. Era una herramienta. Daniel había intentado exponerlo. Alguien lo había detenido. Eleanor lo sabía, siempre lo había sabido. Y se quedó porque creía que la casa eventualmente hablaría lo suficientemente fuerte para que otros la oyeran. Su desaparición no fue un escape. Fue un mensaje. Esa noche los susurros regresaron. Esta vez solo dijeron una cosa. El miedo se extendió rápidamente cuando la señora Hargreaves desapareció. La misma calle, el mismo silencio. La ventana de su dormitorio estaba abierta. Su audífono estaba en la mesita de noche. Y grabada en la pared, con letra temblorosa, estaba la misma palabra. Escuchar. El pueblo entró en pánico. El sheriff atribuyó el hecho a la histeria. Pero la histeria no graba mensajes. Alguien estaba recreando el patrón. Alguien que entendía el sonido. Alguien que había estado allí desde el principio. Los antiguos registros de las instalaciones enumeraban a un investigador superviviente que aún vivía en Marrowfield, Dr. Samuel Weir, y vivía 2 casas más allá del número 17. El doctor Vire me recibió con calma, demasiado tranquilamente. Hablaba del sonido como si estuviera vivo. ¿Cómo podía moldear el pensamiento, influir en la memoria, volver loca a la gente o hacerla obediente? Negó su participación, pero su casa contaba otra historia. Altavoces ocultos, equipos viejos, paredes modificadas. Los susurros no habían sido fantasmas, habían sido experimentos. Daniel había intentado detenerlo. Eleanor había descubierto la verdad y había puesto la casa en contra de su creador, redirigiendo los rumores hacia el exterior. Vire los había silenciado a ambos, o eso creía él. Mientras hablábamos, un sonido bajo llenó la habitación. Un susurro, no de las paredes, desde el suelo. La sonrisa de Vire se desvaneció. Eleanor no había desaparecido. Ella se había escondido dentro de la casa. Las modificaciones permitieron que el sonido y las personas se movieran sin ser detectados. Eleanor había aprendido a escuchar mejor que nadie. Ella había grabado todo. Vire fue arrestado discretamente. Oficialmente confesó. Extraoficialmente, el pueblo nunca más volvió a hablar de ello. El número 17 de Hollow Lane fue sellado. Pero a veces, en noches tranquilas, la gente todavía jura que oye algo. No susurros, respiración. Eleanor no había desaparecido. Ella se había escondido dentro de la casa. Las modificaciones permitieron que el sonido y las personas se movieran sin ser detectados. Eleanor había aprendido a escuchar mejor que nadie. Ella había grabado todo. Vire fue arrestado discretamente. Oficialmente confesó. Extraoficialmente, el pueblo nunca más volvió a hablar de ello. El número 17 de Hollow Lane fue sellado. Pero a veces, en noches tranquilas, la gente todavía jura que oye algo. No susurros, respiración.